Hola, soy Ezequiel Frigini y trabajo en el Instituto de Matemática Aplicada de San Luis. El mismo depende tanto del CONICET como de la Universidad Nacional de San Luis. El grupo de trabajo al cual pertenezco se llama Bioinformática Estructural y nos pueden encontrar en Facebook o visitar nuestra página web que es bios.unsl.edu.ar. El trabajo que voy a presentar se llama Influencia de la composición de los lípidos en el proceso de inserción del glifosato al interior de las membranas, un estudio termodinámico. En este trabajo participaron tanto el doctor López Cascale como el doctor Rodolfo Porazzo. A modo de introducción, se sabe que el glifosato es uno de los herbicidas más utilizados para el control de maleza. Este herbicida es de amplio espectro, sistémico y no selectivo. Arregui y colaboradores mostraron la presencia de residuos de glifosato en el grano, en la hoja y en el tallo de soja. Kruger y colaboradores mostraron la presencia de glifosato en orina de vaca, de conejo y de humano. Además, estos autores observaron que los pacientes con enfermedades crónicas mostraban en la orina que tenían residuos de glifosato y estos eran significativamente más altos que en la población sana. También hay otros trabajos donde hablan de que el glifosato no afecta a la salud humana y esto genera controversia. Con base a la información presentada, existe la necesidad de determinar con precisión las interacciones entre el glifosato y las biomembranas. En el presente trabajo se proporciona información sobre el papel que tiene la composición lipídica de la membrana en la partición del glifosato desde el seno del agua al interior de las bicapas lipídicas, con un detalle atomístico utilizando la técnica de simulación de dinámica molecular. Se utilizaron dos tipos de lípidos, DPPC, que es un lípido suitiriónico, y DPPS, que posee una carga negativa a pH 7. En este sentido, nos interesa estudiar cómo la carga eléctrica de los lípidos afecta la interacción con la molécula de glifosato. Las simulaciones de dinámica molecular se llevaron a cabo utilizando los paquetes de GROMACS. La técnica Umbrella Sampling fue utilizada para obtener los perfiles de energía libre, donde para esto se generaron 41 ventanas independientes de Umbrella Sampling para cada uno de los sistemas y se simularon cada uno a 100 nanosegundos a diferentes temperaturas para obtener las contribuciones tanto entrópicas como entálpicas. En esta tabla se detalla la composición de cada uno de los sistemas estudiados. El estudio termodinámico se llevó a cabo sobre los sistemas Chi0, Chi05 y Chi1. A continuación se muestran los resultados que se han obtenido. En los tres plots de la fila de arriba corresponden a la densidad para los sistemas de DPPC, bicapa mixta y DPPS. En ellos se han graficado la densidad del sistema total, la densidad de los lípidos de PPC y de PPS, el de las moléculas de agua y el grupo fosfato. A su vez, estas gráficas han sido divididas en 5 regiones. En los plots de la fila de abajo corresponden a los perfiles de energía libre para cada uno de los sistemas a diferentes temperaturas. El plot D corresponde al sistema de PPC y en esta gráfica se observa un mínimo de energía en la posición 1,5 nanómetros para las tres temperaturas y una barrera energética en el centro de la bicapa cuando Z es igual a 0 nanómetros. En el caso de las bicapas de PPS, que sería el plot F, el mínimo de energía se encuentra en la posición 2,3 nanómetros, pero este es menos profundo que en el caso de DPPC. Además, las bicapas de PPS poseen una meseta en la región 1. Para el caso de las bicapas mixtas, se observa que el mínimo de energía va de 2,2 nanómetros para una temperatura de 350 Kelvin hasta 1,9 nanómetros para una temperatura de 360 Kelvin. Además, también estos poseen una barrera energética y una pequeña meseta para las temperaturas 350 Kelvin y 355 Kelvin. Para comprender la existencia de la meseta en los perfiles de energía libre, se analiza la coordinación del glifosato durante el proceso de inserción al interior de las bicapas lipídicas. Primero, se analiza su estado de hidratación para los tres sistemas y se observa que en el seno del agua se encuentra coordinado con 10 moléculas y en el interior se encuentra coordinado con 2 moléculas de agua. Luego, se analiza la coordinación con los iones de sodio y para el sistema de DPPC no se coordina el glifosato con los iones sodio debido a que solo posee 2 iones en el sistema. En el caso de la bicapa mixta se ve que a medida que ingresa el glifosato a la bicapa
y más preciso en el centro de la bicapa, aumenta la coordinación para neutralizar las dos cargas negativas que posee el glifosato. En el caso de los sistemas de DPPS es más notoria la coordinación del glifosato con los iones sodio. También se analizó la función de distribución radial del átomo de nitrógeno que se encuentra en las cabezas de los lípidos alrededor del glifosato a diferentes temperaturas y cuando el glifosato se encuentra en la zona de máxima densidad de lípido y cuando está en 0,1 nanómetro. En el caso de las bicapas de DPPC, el glifosato se coordina con los lípidos para neutralizar su carga y caso contrario que para las bicapas de DPPS que solo se coordina con los lípidos cuando el glifosato se encuentra en la zona de máxima densidad de lípido. Esto nos indica que la coordinación glifosato con los iones sodio llevaría a la formación de la meseta. En el caso de la bicapa mixta, vemos que el glifosato se coordina con los lípidos en las zonas de máxima densidad de lípidos y cuando el sistema está a una temperatura de 360 Kelvin. Esto se debe al espesor de la bicapa. A medida que aumentamos la temperatura, el grosor de la bicapa disminuye. A 360 Kelvin el grosor es de 3,2 nanómetros, que es el mismo valor que poseen las bicapas de DPPC. También se realizaron simulaciones de dinámica molecular aumentando la cantidad de cloruro de sodio para los tres sistemas. Para el caso de DPPC se agregaron 72 cloruros de sodio y como las otras bicapas ya poseen iones de sodio, solo se agregaron 36 cloruros de sodio. En general, para las bicapas de DPPC y las bicapas mixtas se notó un desplazamiento en el mínimo de energía y en el caso de las bicapas de DPPS no se observó un cambio. En cuanto a la coordinación glifosato con los iones sodio, no se observó un gran cambio y esto muestra que la coordinación glifosato con los iones sodio es independiente de la concentración de cloruro de sodio. Por último, les muestro las contribuciones entrópicas y entálpicas durante la partición del glifosato al interior de las bicapas. Para el caso de los sistemas puros se observa que el proceso de inserción del glifosato al interior se da por una contribución entálpica favorable y en el caso de las bicapas mixtas, al comienzo de la partición posee una contribución entálpica favorable, pero cuando llega a la posición de 2 nanómetros hasta el centro de la bicapa, la partición se da por una contribución entrópica favorable. Nuestros resultados muestran que el glifosato se absorbe en el interior de la bicapa y su localización depende de la composición lipídica. También se observó una barrera energética en el centro de las bicapas lipídicas. Y por último, mostramos que la partición de la herbicidad al interior de las bicapas puras son impulsadas por una contribución entálpica favorable. Y para el caso de las bicapas mixtas, el proceso es impulsado por la entropía.